Juliana, ¿hay referencias de los indígenas de nuestro continente en el libro? Claro que sí, está presente la voz de los abuelos y las abuelas de diferentes partes de América y de Colombia, ¿no? Y lo más importante es cómo se rescata la diversidad, ¿sí? Sobre todo pues como nuestra riqueza, la riqueza de nuestro continente, de nuestro país. La diversidad del libro está presente tanto en el lenguaje, ¿sí? Porque involucra el género de investigación, de novela, de poesía, de chamanismo, es decir, un mestizaje de géneros. Al mismo tiempo involucra diversas voces, como te contaba antes, diversas etnias, están presentes 5 etnias de Colombia a través de los relatos de vida de 8 estudiantes. Entonces expresa bastante esa diversidad, ¿no? Y en ese sentido es que nos invita también a aceptar nuestra tierra como es, ¿sí? Que es algo que creo que es muy importante en nuestro país, en nuestro continente, en aceptarnos tal como somos y en potencializar el mestizaje, ¿no? Porque habla precisamente de esta nueva tribu, de esta tribu arcoíris, que está reconsiderando el valor que tiene el mestizaje, ¿no? Reconocer que somos indígenas, que somos blancos, que somos negros, es decir, que tenemos todas las culturas adentro. Es decir, ¿no? que no hay, digamos, es un poco, llamémoslo, aislacionista esa tesis de que ellos deben vivir Exacto. en unos territorios resguardados de toda forma de contaminación cultural ajena a sus culturas. Por el contrario, lo que tú planteas en el libro es cómo convivir y respetando esos valores profundos indígenas, ellos puedan participar también de lo que llamamos nuestra vida mestiza. Exacto. Es decir, nosotros somos el resultado de esa suma de esas culturas, luego podemos también identificarnos en cada una de ellas. Obviamente la invitación es precisamente a escuchar esa forma de vida en donde hay una visión chamánica, ¿no? Que el chamanismo pues, es la primera filosofía que surge en todas las culturas y es una filosofía de vida que nos habla de una mirada holística del mundo, ¿no? Donde todo está unido, todo es parte de la misma unidad. Por eso es que ellos, por ejemplo, los mamos vienen y hacen pagamentos a la ciudad, a Bogotá, a la laguna de Guatavita, y hacen pagamentos por nosotros, los hermanitos menores, es decir, porque nosotros somos parte de ellos, ¿no? Es decir, de alguna manera también son los que nos recuerdan, ¿sí? Es decir, las culturas indígenas nos recuerdan esos principios que nos unen, esas leyes esenciales que nos hacen tener una relación armónica con la tierra, con la naturaleza, que fue de alguna forma lo que perdimos en las ciudades. Y la principal ley es el amor, ¿sí? Entonces, el libro, la metáfora del libro es la principal historia, es la historia de un arhuaco, de la relación entre un arhuaco y una española. El matrimonio de una mujer que viene de Salamanca a vivir a la Sierra Nevada, se queda ahí hace 30 años. Qué maravilla. Y es la historia de respeto entre los dos, como cada uno, es decir, ninguno trata de cambiar al otro, ¿sí? Es decir, ella sigue siendo católica, sigue teniendo sus creencias, pero vive en la sierra y también asume toda la vida pues, indígena, Claro. ¿sí? Pero sin dejar de lado también su procedencia, ¿no? Entonces, la historia de amor entre ellos dos que implica el respeto, la aceptación plena del otro, es la metáfora principal del libro porque nos está recordando que el amor es realmente esa ley a la cual todos tenemos que volver, es posible, ¿no? entonces que convivan en Exacto. armonía en país, Es con una muchísimo maravilla. respeto, las comunidades indígenas colombianas dentro de esto que llamamos occidente civilizado, que Claro. eso también es una mentira, porque civilizado más bien poco. Sí, Y no. también la importancia de la reconciliación, porque también en Colombia pues, es una tierra donde nos hace falta mucho el perdón, ¿no? Lo importante también de este proceso del libro es que está escrito con el alma. Ese fue el propósito, que lo pudiera leer cualquier tipo de lector que lo compre, o tiene que ser especializados, sociólogos, historiadores o antropólogos. No, está abierto a todo tipo de público precisamente porque es una novela, ¿sí? El libro inició siendo un libro de relatos de vida de los estudiantes indígenas, pero en mi encuentro con el mundo ancestral, que además viene desde que soy niña, siempre he estado ahí, pero digamos ya en el oficio del trabajo del libro,
se me plantea que realmente no puedo desligarme de esos relatos, es decir, que cada uno de esos relatos está reflejando una parte de mi historia, y en cada una de las historias de ellos estoy viendo y reconociendo una parte de mi propia historia, y en ese sentido es que empiezo a ver que esa visión holística, esa visión chamánica, para que se haga visible en el libro, para que se haga tangible, pues tengo que salir yo, ¿no? Ahí. Entonces empiezo a salir de una manera muy personal y empieza a contar todo el viaje. Todo el relato. Todo el relato. Pero tú lo has que estado implica, también viviendo físicamente en las, claro, y por tiempos prolongados. ¿Por qué no nos cuentas esa experiencia? Sí, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. En Naucímaque. En Naucímaque, y también como hice todo un viaje a las Lagunas Sagradas, y fue muy, muy, muy importante en el sentido de comprender, de sentir la paz absoluta, porque realmente es un territorio donde se siente la paz absoluta, absoluta. Eso también me hizo pensar en la importancia de quedar samay. Hay una frase en la cultura inga que significa quedar samay, que significa quedar con el aliento del otro en el corazón. Entonces, qué lindo, cuando qué yo estuve en la sierra, pues sentí que quedé samay con ese territorio, y el quedar samay implicaba quedar con esa paz dentro, ¿no? A veces cuando medito, imagino una laguna sagrada y me conecto con esa paz. Ahora, el libro lo que me trajo a mí fue paz interior, porque yo comencé con el libro, en el libro, digamos, además del trabajo que hice en la universidad, que empezó siendo un proyecto dentro de una línea de investigación en comunicación intercultural, la motivación era más personal, ¿no? Más íntima, y era una motivación de encontrar una paz interior, de equilibrar mis opuestos, y pues finalmente todo va confabulando a esto, porque pues los estudiantes indígenas que hacen parte del libro también buscan ese equilibrio, ¿sí? En ese camino que están abriendo, de equilibrar como todos sus opuestos y de equilibrar el mundo indígena, el mundo occidental. Y en ese sentido es que también yo termino conectándome en el libro con mi relación con mi padre, mi relación con mi madre, termino curando, es decir, es un libro también como de sanación. De sanación, de sanación de la tierra, de sanación de mí mismo, porque precisamente cuando se nos habla tanto en este tiempo de sanación, ¿no? se nos recuerda pues que la sanación de la tierra comienza por la sanación de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que hablar de sanar la tierra no es solamente salir con una pancarta, sino sanar nuestras propias relaciones. Ver cómo la naturaleza en la que habitan las comunidades indígenas es una naturaleza privilegiada, es absolutamente virgen en muchos sentidos, y en eso ha sido muy importante que se hayan declarado como resguardos. Es decir, el momento en que uno pisa una tierra de una comunidad indígena, ya no solamente es el entorno natural, sino que indudablemente está permeado por una fe, por un espíritu diferente, que es diferente cuando uno va a un sitio inhabitado de todas maneras. ¿Tú has sentido esa fuerza de la naturaleza impregnada por la cultura? Claro que sí, además que yo me he sentido siempre muy cercana a las culturas indígenas, es en ese aspecto, es en el amor a la naturaleza y en el comprender que la naturaleza es uno mismo, ¿no? La tierra es el cuerpo, el agua son las emociones, el fuego es el espíritu, ¿sí? El aire es la mente. Entonces comprender que la naturaleza soy yo misma, pero también en aprender ese respeto que está presente en ellos. Que tienen un conjunto de explicaciones del mundo, mitología absolutamente maravillosa, ¿verdad? Sí. Ahora, esa mitología, ¿cuál es la que tú has visto, bueno, la que más te gusta? Porque todas son bellas, ¿no? Sí. Todas. Realmente yo he vivido el mito de una manera muy íntima, ¿sí? Es decir, precisamente como toda esta conexión con las culturas indígenas me hizo transformar mi forma, me hizo enriquecer mi escritura, ¿sí? En mi poesía empecé a trabajar de manera inconsciente, pero sí después entendí que era en esta relación con el mito, con la magia de las culturas indígenas, a trabajar la autocuración, ¿sí? A trabajar la creación también de mitos. Entonces ahora lo que estoy trabajando, y que precisamente es el final del libro, la conclusión, es la creación de un mito, es decir, cómo no solamente tenemos la posibilidad de traducir mitos que están presentes en nuestras culturas indígenas, sino de incorporar los principios, ¿sí? De creación de mitos para nosotros poder crear un mito a partir de nuestra propia vida, ¿sí?
Es decir, ahorita, por ejemplo, yo estoy escribiendo un mito a partir de mi historia de vida. Y ese mito me ha permitido quedar en paz con mi propia historia. Lo tenemos que ver, lo tenemos que ver. Entonces, el libro habla precisamente de eso, de quedar en paz con mi propia historia. Vamos a hacer un cortecito y venimos inmediatamente para seguir hablando de este libro maravilloso, Entre Mundos Hermanos, que de verdad es maravilloso. Ya venimos.